Bueno, bienvenidos a otro episodio en esta serie de entrevistas con expertos en ciberseguridad. Y hoy tenemos el honor de tener aquí a Luis Escamilla, que es el líder técnico de Incident Response en Lyft. Y bueno, la verdad es que yo llegué a ti a través de una conferencia que diste, muy interesante. Me interesaba un poco más la parte matemática, así que encontré bastantes trucos ninja, le diría yo, dentro de ese video. Pero bueno, ahorita antes de que comencemos, no sé si quisieras darnos algún resumen sobre tu carrera, quién eres, cómo iniciaste en ciberseguridad y bueno, antes que nada, bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista. Pues muchas gracias, Javier. Encantado de estar aquí. Yo, pues sí, te puedo platicar un poquito de mi carrera. Ya llevo un ratillo en cómputo en general, como casi unos 10 años. Empecé yo desarrollando en sistemas embebidos, pero en realidad yo siempre he tenido interés en la seguridad desde un principio, desde la carrera, desde antes, desde la prepa, recuerdo. Sí, pero como que al salir yo de la carrera se me complicó conseguir un trabajo en ciberseguridad, como que no había muchos puestos y en realidad me interesaban varias cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sistemas embebidos también me interesaba bastante. Entonces, pues empecé por ahí, pero nunca se fue de mi cabeza el tema de seguridad. Entonces, yo seguí buscando, me fui moviendo como desarrollador, pero a empresas de seguridad. Entonces, trabajé por ahí en algunas startups donde estaban desarrollando software para seguridad. Yo, de lo que más me fue útil cuando estuve en sistemas embebidos, en realidad no fueron tanto los temas de bajo nivel, sino como el scripting en Bash, las expresiones regulares, ese tipo de cosas fueron muy útiles como para el software que se desarrolla en seguridad. Y pues me permitieron irme metiendo poco a poco en transicionar un poco más a seguridad. Mi último puesto de desarrollador fue como en una plataforma de inteligencia de amenazas, y después de eso logré ya finalmente transicionar a una posición de research en un equipo de threat intelligence. Estuve ahí un ratillo viendo cosas interesantes. Y después de ese puesto me moví a la empresa donde estoy actualmente, allí, cual llevo como casi 4 años, creo, a este tema de respuesta a incidentes. Entonces, pues en resumen, así en general es mi carrera. Me ha tocado de todo, desde programar en Java, afortunadamente PHP no es cierto. Pero varias cosas. Entonces sí, en general así ha sido mi carrera. Ya, ¿y cómo fue tu primer interés por ciberseguridad? ¿Dónde fue donde te diste cuenta que te gustaba hacer seguridad? Supongo que cuando estaba en la prepa, bueno, hay unos temas que a uno le llaman la atención que después madura, pero como que te da curiosidad como ver cómo puedes manipular sistemas y en algunos casos hacer como no sé si les diría maldades, pero travesuras, ¿no? Yo no he hecho así como algo manchado ni nada por el estilo, pero como que sí, te dan esas curiosidades como inicialmente, cuando eres más joven, y ya después las maduras, o no. En mi caso yo las maduré. En realidad nunca me metí mucho en ese tipo de cosas, pero sí, fue como mi primer interés. Y posteriormente fue en la carrera que tenía que decidir, ok, estudié esto porque me gusta. Yo estudié una carrera que se llama Ingeniería en Telemática, que en realidad, ahora que lo pienso, como que es un principio una idea que tengo mucho siempre, que es, no quiero, me gusta la electrónica, me gusta como cosas de bajo nivel, pero también me gustan los sistemas, ¿no? Y me gusta programar. Entonces, quiero ambas.
no puedo decidir, quiero un lugar donde pueda aprender las dos cosas. Típicamente también es como muy útil especializarte, pero en mi caso me ha funcionado como saberle de varias cosas, ¿no? Entonces, también con la seguridad fue así, porque yo saliendo de la carrera pensé, ok, ¿a qué me quiero dedicar? Puedo hacer cosas como más de electrónica, de comunicaciones, o puedo hacer cosas más como de software, y no me quería decidir. Entonces, yo lo que vi es que en seguridad involucraba de todo tipo de cosas, ¿no? Como administración de sistemas, como desarrollo de software, y no tienes que full dedicarte. Me acuerdo que en esos tiempos era como, pues yo voy a hacer DBA, por ejemplo, Database Administrator, ¿no? Y full bases de datos día y noche, ¿no? En cambio, en seguridad puedes aprender un poco de bases de datos, un poco de scripting, de administración de sistemas, y además como de Windows, de Linux, de varios sistemas operativos. Entonces, eso es como el segundo punto que me llamó la atención a mí de la seguridad, que no tenía que elegir nada más aprender algo en específico, ¿no? Y bueno, antes de ir como ya más a tu especialidad, tengo interés, no sé si quisieras compartir algo de lo que decías en tus inicios, comienzas a ver a lo mejor ataques o, bueno, hace años muchas plataformas eran muy vulnerables y era muy fácil, yo qué sé, cuando existía Hi-Fi, probablemente somos de la misma generación, a lo mejor meterle un text area sin cerrar etiqueta y se comía todo el código. ¿Podrías compartir o quisieras compartir algunas de estas juegos, travesuras? El que más te llame la atención. Pues en todo caso va a ser como, les llamaría máximo como troleos, chiquitos. Y era como mucha babosada de, por ejemplo, el laboratorio de la escuela, pues estaba en Active Directory, pero estaba todo mal configurado. Entonces tenías privilegios de, no sé, hacer cosas con la compu de la maestra, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas. También me acuerdo que en ese momento, por ejemplo, los keyloggers no eran algo que se considerara como malware necesariamente, era un software nada más y para monitorear a veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que tenías la libertad de hacer, de hecho hay varias cosas, pero ya después eso fue mejorando. Y no, en realidad nunca me super pasé de lanza ni nada, pero como que sí me daban curiosidad todos esos temas. Ya, y luego, bueno, esa parte siento yo un poco más de offensive security. En mi caso también estuve como en esa área de estar atacando cosas y ver cómo funcionaban y crear laboratorios. ¿Por qué en tu inicio no te moviste hacia offensive security? Veo que tu formación es más como en incident response, threat intelligence, threat hunting. ¿Hiciste algún tiempo pentesting o cosas de este estilo? Sí, un poquito. De hecho, sí, mi interés inicial era como en seguridad ofensiva. Siento que el de muchas personas en seguridad así es. Pero posteriormente, o sea, como te conté, me costó trabajo encontrar tal cual una posición de seguridad ofensiva, es complicado. No había como muchas opciones en realidad, ¿no? Y yo necesitaba trabajar, así sinceramente, ¿no? Entonces, como que sí hay un mercado mucho más grande para desarrolladores, este tipo de temas. Pero bueno, me acuerdo que de hecho fui como a un congreso de la UNAM de seguridad ofensiva y yo estaba súper interesado en esos temas, me latió bastante. Y cuando empecé como a ser desarrollador en una de estas startups, en realidad, como tenían su plataforma que estaban desarrollando y vendiendo, y además tenían servicios, ¿no? Entonces yo
tuve también la oportunidad de meterme a algunos de estos servicios y por lo tanto en algunos de estos pentests. En realidad no hice mucho, hice como a lo mejor 3, 4. Ajá, bueno, de menos en esa empresa. Pero sí, en ese lugar me la pasaba pues scripteando en todo tipo de bash, así cosas, Ash, hay unas como se llaman unos shells más primitivos como en sistemas embebidos o como en infraestructura de red y cosas así. Entonces, como tanto ofensivo, pues ahora hice un poquitito, ¿no? Y después, ¿por qué no continué como por ahí? Fue porque yo posteriormente hice el diplomado de la UNAM de seguridad y tuve clases con un profesor que era como de forense de red, de inteligencia de amenazas, y me quedé como muy impresionado de todas las cosas que nos explicó, de cómo se hace una investigación como de una intrusión, y de qué manera, como me acuerdo que era como mi primer acercamiento, por ejemplo, a análisis de tráfico, como a inspección de paquetes y como un poquito a reversing de malware, o sea, no que nos enseñaran tal cual como a detalle cómo hacer todo esto, sino que algunos muy buenos insights sí nos dio y como que me dio una buena idea de qué iba, ¿no? Y sí, sentí ahí como casi mi llamada, ¿no? Como, wow, quiero hacer esto tal vez para el resto de mi vida. Ya, y entre tu cambio de sistemas a embebidos a ciberseguridad, ¿se fue dando esto que me comentas de tomar el diplomado, hacer un poco de scripting, o cómo fue ese salto? O cuando decidiste, estoy en sistemas embebidos y aplicaste a tu primer empleo en ciberseguridad, ¿cómo fue este salto? Bueno, yo simplemente nunca salió de mi cabeza el tema de seguridad. Incluso recuerdo que cuando tenía tiempos libres en mi trabajo de sistemas embebidos, pues estaba ahí como picando algunas cositas de seguridad o leyendo algo de seguridad. En sistemas, cuando estudié un poquito también de sistemas embebidos y como me interesaba mucho la parte de bajo nivel, y ahí también me di cuenta de que hay como una muy grande intersección con seguridad y me llamó también la atención. Entonces como que nunca la seguridad se fue de mi cabeza en realidad. Y en cuanto tuve la oportunidad vi que había como trabajo en una empresa de seguridad, era de desarrollador. Bueno, o sea, era como uno comúnmente cuando dices desarrollador es como más, no sé, Java o lo que sea, pero en ese caso era como desarrollador de scripts, en mucho tipo de lenguajes de scripts. Esta plataforma era como para compliance, entonces básicamente la conectabas a tu red y te checaba el compliance en tus equipos, pues interactuando entre ellos, ¿no? Entonces se comunicaba, veía cómo estaban configurados cada uno, ya sea como servidores o infraestructura de red o lo que fuera, y ya como te emitía un score. Entonces lo que a mí me tocaba mucho era hacer los scripts para interactuar con esos sistemas y sacar la información que se necesitaba de cada uno y pasársela al front, básicamente. Entonces, sí, ya como, digamos, fue un trabajo que en realidad hacía pues mucho tema como desarrollo de scripts, pero ya estaba en una empresa de seguridad y fue donde empecé a entender y a meterme un poquito más en esos temas. Ya tuve la oportunidad de hacer unos cuantos pentests y además como los temas de compliance, mucha gente, no sé, a mí me llama la atención, se me hacen interesantes algunas cosas porque ves, por ejemplo, los benchmarks de lo que te pide para estar seguro y te da miles de ideas, como, ok, entonces si eso está mal configurado, ya vi por dónde.
Entonces lo puedes como ver de los dos lados. Está interesante. Ya, y después, bueno, vi por allí en tu información que algún tiempo estuviste en Situm haciendo cosas como, en realidad no sé si fue researching o threat hunting o algo de ese estilo. ¿Podrías contarnos un poco? Sí, yo estaba en un equipo de Threat Intelligence y éramos como la unidad de research. Entonces, el trabajo era como pues sí hacer un poquito de Threat Intelligence, de cómo mapear el panorama de amenazas, pero también dábamos apoyo a los equipos de respuesta a incidentes para como, no sé, temas de repente de reversing o cosas por el estilo. Traqueábamos como actores interesantes y sí, creo que mayormente ese era mi rol en Situ. Ya, También documenté varias cosas por ahí, aprovechando como que siempre automatizar es bueno, entonces sí, no sé, me ha funcionado como el hecho de que, pues como ya traía experiencia programando, pues eso me ha resultado útil en muchos lados. Y bueno, para los que no saben qué es Threat Intelligence, de forma general, ¿cuál es el paso a paso para hacer Threat Intelligence? ¿O cómo inicias y cuál es tu objetivo? Pues el Threat Intelligence es como tener la conciencia de tu panorama de amenazas, digamos, ¿no? Es decir, como, por ejemplo, en particular lo que yo hacía de traquear a los actores, ¿no? Es útil para una empresa saber qué tipo de actores o con qué objetivos pueden tratar de atacarte, ¿no? Entonces, y además como las tácticas y técnicas que usan. Entonces, si un actor tiene como objetivo típicamente como ganancia financiera, ¿no? Como si si ves una intrusión de estas personas, seguramente van a querer como robar dineros básicamente, ¿no? De alguna forma. Entonces, si tú eres una institución financiera, eso es particularmente interesante para ti, por ejemplo, ¿no? También sabes que estos actores a lo mejor son expertos en Windows, ¿no? Y hacen las cosas de cierta forma. Entonces, a ti te es útil saber, si tú tienes Windows, cuáles son los actores que son más expertos en Windows o que típicamente utilizan tienen como objetivos estos sistemas, ¿no? Ese tipo de cosas son las que uno va generando, por eso es como inteligencia, a final de cuentas. Entonces, pues es muy útil, en particular si eres una empresa que ve muchos incidentes, es como puedes colectar toda esta información y diseminarla, que no quiere decir que vayas a quemar a las empresas ni nada por el estilo, todo se anonimiza y etcétera, etcétera, pero tienes como un buen perfil de varios adversarios que es muy útil conocer para varias empresas. Ya, qué interesante. Digo, toda esta información es valiosa cuando se recolecta desde el equipo de Threat Intelligence. Y bueno, también vi que tienes experiencia en Threat Hunting, así que quisiera ir un poco más allá de, después de que ya recolectas esa información de las posibles amenazas que podrían ir contra, digamos, tu empresa, ¿cuál es el siguiente paso en general? Sí, fíjate que Threat Intelligence tiene una buena cantidad como de intersección con Threat Hunting, porque muchas veces es como el input, digamos. Hay varias maneras de generar hipótesis. Una hipótesis es básicamente decir, yo voy a buscar tal actor, tal técnica, porque es la probabilidad de que me suceda es alta, porque yo sé que tal actor probablemente le interesa
lo que yo tengo, ¿no? Entonces dices, voy a buscar si este actor no está haciendo esa técnica por la que es bien conocido o algo por el estilo, ¿no? Entonces, muchas veces el Threat Intelligence te ayuda a definir o a priorizar tus hipótesis de hunting, ¿no? Entonces, de hecho yo creo que es de los más interesantes, porque otros son como, si tienes huecos en tu visibilidad, también probablemente te interesa, o como en detección, como, ok, ahí no tengo detección, probablemente debería echarle un ojo, ¿no? A ver si no se ha pasado algo. Hay otras maneras, ¿no? Pero la de Threat Intelligence se me hace de las más interesantes. Entonces, bueno, una vez que ya tienes esta información, digamos, ya sabes lo que quieres buscar. Lo que yo típicamente hago es como hacer preguntas como más, partirlo en preguntas más básicas, como más atómicas, no sé cómo llamarle, pero decir como, ok, ¿cómo se ve exactamente esta técnica? Se tiene que ver, depende de tu telemetría de seguridad, también tienes que considerar si tienes la visibilidad que necesitas para esto, pero como decir, tal técnica hace que se vea un evento primero de login aquí, después se ve tal evento de esto, y después ya significa que utilizaron, no sé, algún, no sé, por ejemplo, un algoritmo de cifrado en particular al momento de hacer como login, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya dices, pues tengo que ver esto, esto y esto. Y la pregunta es, ¿utilizaron estos eventos y así? Entonces básicamente es, utilizaron ese algoritmo, que es como algo que va muy de la mano para contestar como la pregunta grande. Y entonces, eso es la pregunta, la razón para hacer eso es porque es una pregunta que ya puedes convertir en un query, digamos. Entonces, esa pregunta ya la transformas, ya está casi en pseudo lenguaje de querying, ¿no? Y ya nada más la conviertes y la ejecutas, ves tus resultados. Puede ser que tengas algo de ruido, vas a lo mejor tener algunos hits y resulta que no es lo que estabas buscando, entonces tal vez necesitas como hacer un ciclo de feedback, necesito refinar la pregunta y el query, y entonces otra vez tirarlo y así hasta que tengas algo que sí te da buena señal, ¿no? Y así te vas con varias preguntas de las preguntas atómicas, llamémosle, hasta que te ayudan, hasta que finalmente tienes todos esos elementos que necesitas para contestar la pregunta grande, ¿no? Que es básicamente, ¿está este actor utilizando esta tal técnica? O estamos viendo esa técnica en nuestro ambiente, por ejemplo. Y ya el output son varias cosas. Dependiendo, si encuentras algo, pues es seguramente un incidente, ¿no? Y además de eso, durante tu investigación seguramente vas a ver como muchas cosas. Por ejemplo, puede que veas al estar explorando los datos como algo que te llame la atención, que digas, ok, este algoritmo de cifrado está viejísimo, ¿no? ¿Por qué lo estamos usando? Entonces, puedes emitir como muchas recomendaciones también a partir de toda esta exploración que haces. Y además puedes generar detecciones, que es también algo muy valioso. Yo creo que tus queries no vale la pena tirarlos a la basura. No, o sea, definitivamente puedes seguirlos usando para hunting, pero muchos de ellos van a tener suficiente señal como para que corran por su cuenta. No tienes que estarlos tirando tú. Entonces, esos vale la pena. Yo creo que es otro de los muy valiosos salidas de estos ejercicios, la generación de detecciones. Ya, qué interesante. Mencionaste muchos temas que van como vinculados en equipos de seguridad. Por ejemplo, vimos la parte de Threat Intelligence, Threat Hunting, también haces Incident Response.
puede contribuir a la parte de detección. Hay como muchos equipos involucrados. Y bueno, eso hablando de la parte de seguridad. Hablando de los roles que has tenido o tu experiencia, es que estudiaste en UPITA, en telemática, así que supongo que viste mucha matemática también. Mencionabas mucha probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda un evento, yo que sé, X, dado Y, en un contexto Z o cosas de ese estilo? Eh, ¿Cómo has vinculado estos temas de tu formación anterior, a lo mejor sistemas embebidos, cosas de probabilidad y matemática, con lo que haces actualmente? Pues fíjate que ese es un tema muy interesante. Yo justamente busqué una carrera que fuera como que tuviera involucrado muchos de esos temas porque también me gustan mucho las matemáticas. Entonces, no diría que soy un experto en matemáticas. En algunas cosas me gusta, por ejemplo, el cálculo, la probabilidad. Hay muchas matemáticas como que sean muy clásicas que se utilicen para las telecomunicaciones, que son básicamente para resolver ecuaciones diferenciales, pero mucho de eso ya está resuelto y tú ya nada más te dan ya todo muy digerido. Pero sí es muy útil entender esos conceptos en varias formas, ¿no? La probabilidad yo creo que es uno de los temas más interesantes para seguridad. Me ha resultado, no sé, en algunos casos útil, pero en otros como que la probabilidad a veces en seguridad es más como cualitativa. Entonces, como por ejemplo, para medir riesgos, solo que fuera como un actuario o alguien muy, muy intenso en esos temas, pudiera hasta cuantificar riesgos, ¿sabes? Y en mi día a día, yo es como más un enfoque cualitativo para algunos temas, ¿no? Si te vas como a los datos duros, es entonces ahí cuando pueden ser muy útiles, en particular las estadísticas. Por ejemplo, me acuerdo que en alguna ocasión, y esto fue antes de que existiera como, o bueno, no, seguramente no, antes de que yo me diera cuenta de que habían otras opciones como de machine learning y así, pero para como clusterizar actividad, digamos, para agruparla de forma diferente, ¿no? Recuerdo que alguna vez estaba buscando, teníamos como muchos patrones de tráfico como anómalos, pero eran diferentes, tenían características muy diferentes, ¿no? Entonces la intención era separar todos esos patrones y es ahí donde utilicé, por ejemplo, hay cosas más interesantes que otras. Entonces hay, por ejemplo, el Internet siempre lo están escaneando para vulnerabilidades, por ejemplo, ¿no? Y eso típicamente sí es como un scan así sin personalización y nada por el estilo, que nada más está buscando cualquier cosa en el Internet, pues eso no es tan interesante y de hecho pues causa ruido a veces, ¿no? Entonces, para encontrar como los datos interesantes hay que filtrar eso, hay que quitarlo y ir como dejando las partes más interesantes, ¿no? Entonces, como el hecho de poder decir, como generar unos criterios en tu cabeza, decir, si un escaneo, pues si es distribuido, se vería como, no sé, en estos hosts, pero los requests serían como al mismo tiempo, más o menos, por ejemplo, ¿no? Y ahí esos criterios dices, ok, vamos a pensar en la probabilidad de que sí sea la misma actividad, ¿no? Y si juegas tantito con los parámetros, como que ya que estás visualizando tus datos, dices, sí, está correcto, está muy claro que toda esta actividad está relacionada, ¿no? Y pues así es como vas descubriendo cosas poco a poco.
Entonces sí, yo diría que la probabilidad, muy interesante, pero, por ejemplo, lo que mencionabas de la plática, de la transformada de Fourier, que por cierto, así como por una breve resumen de ese tema, que fue como yo platiqué de comando y control, ¿no? De pongámosle un host que pudiera estar infectado y que está constantemente llamando al servidor de comando y control pidiendo instrucciones, ¿no? Que sigue. Entonces, básicamente es como un comportamiento de polling. Entonces, ahí, por ejemplo, yo demostré cómo se puede utilizar la transformada de Fourier para cuando el comportamiento es periódico, como sucede con cierta regularidad, puedes utilizar esta técnica para muy claramente ver que hay una actividad periódica, ¿no? Que sucede con regularidad. También hablé que eso tiene, eso de hecho es bien conocido por los atacantes y es la razón por la que existen configuraciones como el jitter, ¿no? Que varían aleatoriamente el periodo de polling. Ese tema en particular, por ejemplo, yo tenía como la inquietud de chin, me gusta mucho ese tema de la transformada de Fourier, siempre se me hizo como una técnica muy elegante y se me hacía muy interesante todo lo que se puede hacer con ella y estaba como frustrado de que no tenía en qué aplicarla. En realidad, eso, o sea, el uso de la transformada de Fourier para este tipo de detecciones es bien conocido, pero quise hacerlo yo mismo también y simplemente lo hice un poco más por gusto. En cuanto a aplicación, sí tiene sus aplicaciones, pero lo hice un poco más porque se me hace un tema interesante y al yo estar como desarrollando, por ejemplo, la plática, me acordé y tuve que estudiar un poquito de esos temas, ¿no? Refresqué mi memoria y dije, wow, extraño un poquito de repente, pues, echar como electrónica, comunicaciones. Y sí, está muy interesante. En realidad, ahorita me parece que hay papers de técnicas mucho más eficientes y útiles para detectar comando y control que utilizan como algo similar a la transformada de Fourier. Pero ya es algo como más muy avanzado. Yo creo que algún engine de detección puede al seguro utilizar cosas así. Pero sí, también se me hace interesante. Sí, de hecho, digo, después de ver esa conferencia, la verdad es que también me fui a refrescar un poco mi memoria de todas esas clases que tuve alguna vez sobre Fourier. Y algo que, bueno, repasando como la matemática, ya ves que tienes como esa, digámosle, correlación de que tienes el espacio del tiempo, tienes las frecuencias, entonces vas viendo, por ejemplo, al tener ciclos, cuántos ciclos por segundo, cuántas vueltas o cuántos ciclos vas a darle a través del tiempo. Entonces vas teniendo como esos patrones o la suma de esos patrones y después comienzas a calcular como tu coeficiente y cosas de ese estilo. Después vi, por ejemplo, ya en aplicaciones a nivel programación, mucha gente, creo que es lo más común. La verdad es que yo nunca había explorado ese mundo, pero parece que es muy común que la gente intente dibujar cosas usando transformadas de Fourier, y entonces van calculando como la suma de todos esos vectores para que en el tiempo vaya creando como una figura y cosas de ese estilo. Y después vi a alguien que utilizaba de referencia un SVG. Ese SVG, al no tener píxeles y tener como esta serie de, digamos, de vectores, lo reutilizaba para después calcular las transformadas y entonces dibujar cosas. La verdad es que después de eso me vinieron muchas ideas a la cabeza. Por ejemplo,
en algún momento estuve usando grafos para representar como todos mis assets y sus relaciones a través de aristas y esas cosas. De hecho estuve jugando mucho con, creo que se llama Neo4j, y bueno, varias herramientas de ese estilo. También estuve jugando con Elasticsearch para calcular probabilidades y después llevar esto a un grafo y cosas de ese estilo. Después la verdad es que nunca implementé ni me puse a leer ni nada, pero pensaba en si tienes un asset y a lo mejor supongamos que quieres analizar un parámetro que tiene un peso X, si lo puedes representar como un vector, eso te va a dar siempre como, o sea, si ese asset se conecta con otro asset a través de un vector y a lo mejor tiene cierto peso o lo que tú le asignes a ese vector, probablemente puedes tener como ese teta o ese alfa que va a estar moviendo tu vector, ¿no? Como te decía, esas personas habían utilizado SVG para representar esos, bueno, dibujar esa cosa con transformada. Así que después pensaba que si pudiéramos tener una representación de ese estilo, podríamos, digamos, por ejemplo, si usamos MyTreeAttack para ver toda esa secuencia de vectores, cuáles suelen ser las configuraciones de las herramientas, periodicidad y cosas de ese estilo, probablemente pudiéramos tener como esa suma de vectores que nos van a dibujar algo en algún momento, lo cual podríamos intentar detectarlo a través de alguna técnica de transformada de Fourier. La verdad es que nunca puse en práctica eso. No sé si se pueda, solo fue una idea uniendo la teoría que ellos tenían del SVG, la teoría que nosotros tenemos un grafo al que le pudiéramos, digamos, lo pudiéramos normalizar de manera que se viera como un SVG y después poder como replicar esa ecuación, digamos. La verdad es que no sé, bueno, no sé qué técnicas has utilizado. Vi el video y hablabas mucho de cómo llevabas esos datos. Bueno, quizá para los que no saben de qué estamos hablando, hablabas un poco de incident response, análisis de datos, cómo detectas anomalías cuando tienes muchos datos y cosas de ese estilo. En específico, cosas que ya tienen como muchos patrones o que ya, pues sí, tienen un comportamiento periódico. Y entonces, por ejemplo, hablabas de que tenías, bueno, después yo me puse a jugar con lo que platicaste en la conferencia y lo puse en un Jupyter Notebook. Hice como ejemplos de, por ejemplo, alguien que trabaja de 9 a 6, de lunes a viernes, y a lo mejor se autentica un sistema N veces, ¿no? Y entonces me puse a jugar como un poco con ese tipo de cosas. Y es interesante para mí ver cómo, por ejemplo, yo mis muestras eran por hora, así que al tenerlo por hora tienes cierto comportamiento periódico a los 5 días o a lo mejor a los 30 días del mes, y si alcanzas a ver como esos picos dependiendo cómo hagas el análisis, ¿no? Eso me parecía muy interesante, fuera de que, o sea, tú no tenías que representar, o como decías, a veces llevas el conocimiento a una query que te va a modelar algo por día, por semana, por mes. Pero cuando usas, por ejemplo, Fourier, no necesitas modelar esos periodos, ¿no? Porque ese es el objetivo, que muestres la periodicidad de los datos. Y entonces después quizá el punto para nosotros es identificar esos periodos que te muestra Fourier, qué significan, si son realmente comportamientos de tus datos, ¿no? ¿Por qué tienes un comportamiento cada 30 bins si probablemente no tienes nada que te identifique cada 30 bins? O cosas de ese estilo, ¿no? No sé, en tu caso, ¿cómo fue que llegaste a este tema de Fourier? ¿Cuáles fueron tus conclusiones? ¿Cuáles fueron ideas como más a futuro que dijiste, probablemente puedo hacer esto? O a lo mejor proyectos que ya tienes corriendo en donde dices, estoy intentando usar Fourier para cierto problema. Más o menos te di como
el contexto de lo que yo analicé después de ver tu conferencia, pero en realidad no sé cuál es tu trabajo actual o cómo fue. Sí, por cierto, suena interesante lo que mencionas. Si en algún día lo publicas, estaría muy interesado de ver. De lo de Fourier, perdón, creo que se me fue un poquito la pregunta. ¿Me puedes repetir? Sí, no sé, por ejemplo, cuando llegaste a ese tema de Fourier, ¿ya tenías un problema y quisiste implementar Fourier? ¿O viste a alguien que utilizó Fourier de alguna manera y dijiste, puedo utilizarlo de esta manera? No, yo sabía que esa técnica que se utiliza como para dar periodicidades, y en realidad yo no diría que el problema era que quería hacer algo divertido, la verdad. Ya. No diría como que tal. Sí tiene definitivamente varios usos prácticos, pero como que yo quería hablar en general de temas de todo lo que se puede hacer con los datos. En realidad hay 1000 opciones, ¿no? Y quería dar algunos ejemplos interesantes de algunas de ellas. Entonces, sí, en realidad tiene su utilidad, definitivamente, pero me dejé llevar como más por mi curiosidad, por mi interés en el tema. Y después de ese proyecto, digamos, esas ideas implementadas, ¿hubo un después? No, lo tengo por ahí en mente, pero como que he switchado un poco ahora a algún otro interés por ahí, pero tengo pendiente, de hecho, unos filtros pasabanda para sacarle como directo provecho a los datos, como dame el output así crudo, pero no he pensado mucho en utilizarlo en otros temas. Sin duda debe de haber algunos otros de interés. Por ejemplo, algo que sí se me haría interesante es como ahora hay muchos temas de machine learning, ¿no? Y a veces como que solito el modelo en realidad depende de muchas cosas, y también una de ellas creo que es la calidad de tus inputs, ¿no? Entonces, si le das, si tienes algún modelo de detección de anomalías, ¿no? Si le das los datos así como en una serie de tiempo, ¿no? Puede que por sí mismo el modelo no detecte ninguna anomalía, ¿no? Pero si adicionalmente le pasas estos parámetros adicionales como estos inputs de frecuencia, entonces tiene otras maneras, ¿no? Otros puntos de datos de donde detectar anomalías. Entonces, eso es lo que se me ocurre que pudiera ser interesante. Como estas cositas híbridas, ¿no? No dejas al modelo que nada más le das los datos y órale, caracterízalos, ¿no? Agrúpalos o lo que sea. Tú le puedes ayudar dándole otros tipos, como otro punto de vista, ¿no? Valioso. Ya. Y bueno, hace un momento mencionabas algo sobre clustering y otros algoritmos de machine learning para análisis de datos. Quisiera conocer qué has explorado o si has ya aplicado algo en Incident Response o en algún ambiente de seguridad. No, la verdad es que estoy todavía verde en temas de machine learning. Sé un poquitito, pero no diría que he hecho algo con ellos recientemente. Con temas como por ejemplo los Large Language Models, esos pues sí, ya muchas personas lo están utilizando, yo también, y me han resultado útiles para varias cosas, pero tal cual no le he metido mucho a Machine Learning. Y sé que ahora es como, seguramente hay mucha oportunidad de
de implementar cosas sin tener que complicártela tanto. En lo personal, a mí sí me gustaría meterme y entender bien, como a profundidad, cómo funcionan las cosas, pero pues es un área de estudio enorme, ¿no? Sí, de hecho bueno, es bastante útil y también como dices es muy grande el área y si quieres entrar como muy a detalle es todavía más profundo. Pero bueno, no sé, quizá habrá mucha gente aquí que lo conozca, no sé si tú lo conoces. Hay un libro que se llama, creo que Machine Learning in Action y es muy bueno. De hecho tiene un ejemplo práctico de cómo aplicar Machine Learning para filtrado de spam o detección de phishing, algo así. La verdad es que te lo recomiendo bastante. Trae incluso el código para que puedas probar. Okay. Yo durante la maestría estuve utilizando ese libro y fue bastante bueno como para poner en práctica todo ese conocimiento de clustering. De hecho, en algunos de mis papers que publiqué, creo que fue durante la maestría, precisamente utilicé un poco de Machine Learning para hacer protocol scrubbing. Y la idea era pues mover o identificar, depende cómo lo queramos ver, eh, ciertos parámetros del sistema a nivel kernel, por ejemplo de red. Por ejemplo, cuando te escanea Nmap, a lo mejor darle valores diferentes a lo que normalmente encuentra. Y entonces la idea era tener, por ejemplo, un algoritmo de clustering que me dijera ciertas cosas de mis datos. A lo mejor Bayes que me dijera ciertas cosas de mis datos. Y así otro algoritmo que me dijera ciertas cosas. Después tenía encima otro, digamos, clasificador. Y entonces era como el clasificador de los clasificadores. Entonces cada clasificador individualmente trabajaba, me daba un output y ese output era el input para el, digamos, el maestro y ese maestro después clasificaba esos tres outputs y tomaba una decisión de cuál era el mejor, ¿no? La verdad es que fue bastante interesante jugar con todo eso. Y te digo, por ahí te recomiendo ese libro, la verdad es que es bastante bueno y muchas cosas que apliqué en ese artículo fueron ideas que salieron también de ese libro. Sin duda creo que te va a gustar mucho. Y bueno, eh, para la parte ya después tienes, por ejemplo, ya hiciste, hablando de tu carrera, regresando un poquito como a temas de la carrera, has hecho Threat Intelligence, Threat Hunting y ahora también estás haciendo Incident Response y eres Technical Lead de Incident Response. ¿Cómo unes todas esas piezas de análisis de datos, probabilidad, con también la parte de coordinar un equipo al que le puedas descargar tus ideas, que le digas, ah, sí, pero quizá es mejor si utilizas, yo qué sé, Fourier, en lugar de que vayas directamente a un CIEM y hagas ciertos procesos, ¿no? ¿Cómo has intentado unir tanto lo que te gusta, la parte matemática, con tus experiencias pasadas haciendo Threat Intelligence, Threat Hunting y a lo mejor otras cosas, incluso embebidos, con lo que actualmente haces en Incident Response y en donde ya tienes a cargo a personas que ya no nada más es que te llegue la idea y tú lo hagas, sino tratar de dirigir un equipo uniendo todo, ¿no? Lo que te gusta, lo que hay, los recursos que tienes a tu cargo y todo este contexto. Bueno, como líder técnico, no diría mayormente. Soy una figura de tipo como mentor para mi equipo, ¿no? Entonces, típicamente lo que me gusta mucho de la cultura aquí donde trabajo es que todo el mundo es muy proactivo. Nunca, si tú propones algo, no te va a faltar quien quiera apoyarte, quien se quiera unir. Entonces, eso es algo que aprecio mucho de la cultura de donde trabajo. Y bueno, del tema de como las diversas roles que he tenido, digamos, en seguridad, pues, bueno, he escuchado un poco que en realidad es muy similar
las habilidades y solo lo que cambia un poco es el día a día, ¿no? Ujú. Seguramente como algunas ramas un poco más divergentes, pero considero que Incident Response, Threat Hunting, Threat Intelligence están muy cercanas en realidad. Mm, Los skills que necesitas son muy similares. mm, Entonces, nada más, por ejemplo, en Threat Hunting haces investigaciones, pero de forma proactiva, cuando en Incident Response lo haces de manera reactiva. Sí involucra algunas otras cosas, como que el Incident Handling, que es como todo el ciclo de vida del incidente, ¿no? Llevarlo a buen cabo. Tiene definitivamente cada una de sus diferencias, en especial Incident Handling es como retador en cuanto a que requieres muy buena comunicación y colaboración con varios equipos o personas. mm, Eh, pero en temas técnicos, yo sigo programando mucho. ujú. Eh, no sé si ha cambiado radicalmente las cosas que hago al día a día, ¿no? Desde mucho tiempo tengo como mi terminal y tengo corriendo ahí el mismo tipo casi de cosillas, ¿no? Eh, y cambia como la proporción en la que haces unas más que otras de vez en cuando, pero en Mm, general son como habilidades como muy relacionadas, en particular como este pequeño clúster como llamémosle Digital Forensics and Incident Response, ¿no? Que es muchas veces es involucra respuesta a incidentes, threat hunting, threat intelligence. mm, Eh, Diría que como attacker tradecraft, o sea, como conocer la, el modo o las técnicas que usan los atacantes, eso mm, es muy útil en todos estos disciplinas. Eh, y forense digital, hasta cierto punto. Hay, bueno, yo he observado que hay más gente que tal cual se dedica a forense completamente, mm, pero en investigaciones como de Incident Response, por ejemplo, es más un tema de eh, algunos artefactos en específico donde estás buscando como ejecución o cosas por el estilo, en donde buscas como comportamientos muy específicos. Eh, es más común la forma en que se hace forense para respuesta a incidentes. También reverse engineering es algo que también se hace mucho en forense para respuesta a incidentes, ¿no? Para el análisis de malware. Eh, y sí, pues ese es también todo un tema que podría alguien dedicarse full mm, a puro reverse engineering, ¿no? mm, Pero sí, pues se requieren diferentes grados en diferentes roles, y yo diría como que esos son los dos como grupos de habilidades que para este pequeño clúster de roles son los más interesantes. mm. Y ahora, bueno, quizá para ti el cambio no fue tan extremo. Por ejemplo, yo en algún tiempo estuve trabajando más como con endpoints, con análisis de malware, cosas de ese estilo. Después, bueno, ahora mi equipo hace mucho incident response, pero es en la nube, que ya muchas cosas se están moviendo a la nube en muchas empresas. Eh, la verdad es que para mí no es tan cool estar yendo a una base de datos o estar haciendo muchas queries, cosas de ese estilo, o al menos no lo era, a lo mejor ahora ya le estoy agarrando cariño, pero en un inicio era así como de no quiero estar haciendo muchas queries todo el tiempo. Quizá en tu caso que comenzaste también haciendo más eh, investigación de threat intelligence y threat hunting, tenías más contacto con queries que a lo mejor otras cosas. Eh, en tu caso, ¿cómo ha sido este cambio? Bueno, no sé si has tenido mucho contacto con la nube, pero ¿cómo han sido como los nuevos escenarios de incident response en la nube con respecto a lo que era antes, más en endpoints, on-premise y sistemas más como del lado del usuario final que del sistema, digamos, en producción actualmente, que normalmente está en la nube?
No, bueno, no, primero creo que no sé si has tenido experiencias en la nube. De ser así, podemos ir por donde estaba preguntando. Sí, 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 claro. Entiendo, como que creo que depende de cada persona si les gusta tirar queries o no. Es como gusto personal. En lo personal a mí me gusta mucho. Siento que puedes hacer hablar a los datos, ¿no? Y si los logras visualizar, es increíble. Les preguntas y te contestan así lo que quieren, ¿no? Se me hace muy padre, pero en general de la nube diría que sí, pues totalmente, constantemente estoy trabajando en ambientes de nube. Y diría que a mí la transición en algunas cosas se me ha hecho complicada y en algunas no. Como el tema como de investigaciones digitales en la nube no se me hace tan diferente. Tienes que a veces depender mucho de tu telemetría por temas como de responsabilidad compartida, entonces nuestra infraestructura, etcétera. Pero yo considero que si la configuras bien, sí tiene como buena madurez y es confiable hasta cierto punto, ¿no? Además de eso, temas como de EC2, por ejemplo, ¿no? Que son máquinas virtuales en la nube esencialmente, o Kubernetes. A final de cuentas, es como una capa más encima de Linux, un poco. Entonces, no cambia tanto. En cuanto a técnicas, hay unas que hay que como que sí entender. El tema que a mí fue como más un reto al yo moverme a hacer como este tipo de trabajo en estos ambientes es una aplicación gigante, ¿no? Y fue más como el pipeline de desarrollo, donde constantemente están haciendo cambios y la arquitectura de la aplicación es muy interesante, es como muy distribuida. Y los temas de entender cómo se va el código de las personas a producción, todos los lugares por donde pasa y lo que tienes que entender como para y si te toca investigar en algún momento alguna de estas partes en específico, sí se me hizo un cambio más radical. Yo había estado trabajando más en temas de on-premise. Las empresas mexicanas son más típicamente dadas a utilizar Windows. En realidad en todos lados, como infraestructura corporativa, típicamente utiliza mucho Windows, pero actualmente ya no estoy tan metido en esos temas. Pero bueno, de menos tengo a Linux, que es lo más importante. Y bueno, hace ratito mencionabas, quizás no deba preguntar por el lenguaje que menos te gusta, porque quizás es PHP, pero ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es tu favorito para, o depende también el tipo de trabajo que estés haciendo? No siento que tenga un lenguaje favorito. Bueno, diría, el que yo uso constantemente es Python. Muchísimo. Pero no quiere decir que sea el mejor, ¿no? Hay varios que se ven muy interesantes. Ni siquiera quiere decir que es el que más me guste, simplemente es el que ya me hallé y como que no ha habido algún otro que me llame tanto la atención que diga voy a migrarme a algún otro lenguaje. De repente me entero como que, por ejemplo, para algunas cosas en específico existe Rust y digo, oh, eso está muy interesante, pero no me he metido mucho. Entonces, lo que utilizo más en la vida es Python, como seguramente muchas personas. Pero, pues sí, sin duda hay varios lenguajes interesantes allá afuera. Ya.
Bueno, y luego ya para ir cerrando, em, digamos, ¿hacia dónde ves que va la ciberseguridad hablando en términos de inteligencia artificial o en específico LLMs? ¿Te emociona algo que quieras ver como ya muy cercano porque crees que ya no nos falta mucho por verlo? Mm, pues el tema de LLMs, no sé, tengo algunas cosas me emocionan, pero de otras cosas tengo mis reservaciones, ¿no? Mm, Eh, en general, yo las utilizo constantemente. mm, Ahora programar es mucho más rápido y en temas como generar queries complejas también, o sea, las puedo hacer de a golpe, ¿no? mm, Entonces, sí, es casi como si fuera mi ayudante, digamos, no sé, mm, en varias cosas de repente, ¿no? Y me ha resultado muy útil. En general, yo creo que así va a seguir como siendo para muchos carreras y muchos analistas seguramente van a tener la oportunidad de tener como un copiloto, por decirle de alguna forma, un asistente que te esté constantemente dando consejos y a lo mejor incluso como proponiéndote cursos de acción en los cuales puedas ahí mismo iniciar o algo por el estilo, ¿no? mm, Eso yo creo que es muy valioso. Por otro lado, también es una como espada de dos filos, ¿no? Sé que hay muchos LLMs que en realidad no tienen muchas restricciones como para temas de seguridad ofensiva, por ejemplo, que tú mm, les puedes decir que te pueden dar como te pueden ayudar bastante, ¿no? A llevar a mm. cabo como una campaña o algún, sí, algún como algún tema ofensivo. Y pues eso también es algo con lo que hay que estar como al pendiente. Eh, en general, creo que también, bueno, algo que he visto que pudiera ser interesante es como, ya no, creo que ya no tal cual se les llama SOAR, pero hay algunos que tienen uh, tienen estas acciones de AI que las puedes ir acoplando en varios lados e incluso me parece que hay algunas de estas plataformas de automatización que te permiten tú decirle en texto plano quiero un Ujú, flujo que automatice esto y te lo genera, ¿no? Que bueno, no es muy diferente a que te generen un script o algo parecido, mm. pero se me hace interesante. Eh, Se me hace algo que pudiera ser verdaderamente útil. Ya, y como líder técnico, ¿cómo te actualizas? ¿Qué lees? ¿Lees artículos, herramientas, documentación? ¿Cómo es tu Más día en recientemente, aprendizaje? Ujú. diría que más recientemente ha sido por necesidad, Mm, como que surge algún tema del que yo necesito saber porque es parte de mi chamba, ¿no? mm, Entonces, de esa forma, si quiero como que ser efectivo en el trabajo, tengo que, conforme a las necesidades que vaya viendo de las tecnologías o eh, la infraestructura que se usa, me tengo que necesariamente actualizar, entender cómo funcionan. mm, Entonces, de esa forma ha sido como, bueno, y además son típicamente como infraestructura muy interesante que a mí también me interesa aprender. Entonces, mm, eh, me busco oportunidades a veces de donde, ok, podría, es como un tema muy clásico del, podría haber hecho esto en 10 minutos, pero hice un script en media hora, pero me mm. gustó más hacer el script porque me divierto más, ¿no? Y bueno, tal vez me sirve también en el futuro, ¿no? Pero de esa forma yo como trato de hacerlo. Busco oportunidades para meter las manos
en algo, en alguna infraestructura de mi interés. Y es como en realidad he aprendido un rato leyendo y un buen rato más metiéndole mano. Ya, y bueno, ya para terminar, ¿algún consejo que le quisieras dar a los que nos escuchan sobre a lo mejor moverse a ciberseguridad, tendencias, algo que tú crees que es importante aprender en estos tiempos, o incluso no simplemente en cuanto a temas técnicos, a lo mejor formas de aprendizaje, formas de pensar, algo que quisieras compartir? Está interesante cómo moverse a seguridad. Pues en mi experiencia fue algo muy gradual y tuve que tener mucha paciencia. Entonces, como no diría que yo fui constante o disciplinado, simplemente verdaderamente tenía el interés y pues nunca se salió de mi cabeza, ¿no? Entonces me fue empujando en la dirección correcta, siento yo. Entonces yo solo diría pues tener paciencia, ¿no? Y como en todo este tiempo que yo no estuve trabajando en seguridad, de todas maneras yo de repente tenía el interés y leía alguna cosa, ¿no? Me seguía aprendiendo de seguridad de todas formas y eso me terminó ayudando de varias formas porque sí fue como el diferenciador al momento de yo irme moviendo a roles de seguridad, el hecho de sí tener un poco de conocimiento de seguridad. Entonces eso fue mi experiencia. Yo no tengo duda de que haya otros caminos también bastante válidos que puedas directamente aventarte a un puesto de seguridad, ¿no? Pero bueno, en mi experiencia fue así. Y yo creo que ahorita, por lo que veo, que tampoco me he metido mucho, pero es que sí veo más oportunidades en seguridad en estos tiempos que antes. Entonces, pues creo que aprovechar eso, ¿no? Si es que no estoy mintiendo y es falso, pero hasta donde yo he visto, lo que he notado es que sí, que hay más oportunidades en seguridad. Entonces, tener los ojos bien abiertos a eso, ¿no? Ya. Y bueno, gracias por tus consejos y no sé si quisieras compartir algún contacto, si estás como abierto a preguntas de gente, digamos, random que no conoces, alguna red donde alguien se pudiera poner en contacto contigo, algún correo. Sí, claro que sí. No soy muy de redes sociales, pero tal vez el LinkedIn. LinkedIn Okay. funcionaría. Ok, sí, lo pongo aquí en la descripción y ya quizá Okay. te puedan conectar. Tengo Twitter, pero odio Twitter. Sí, la verdad es que yo tengo muchas cosas, no uso todas, pero de vez en cuando voy entrando a ver qué hay en esos lugares. Creo que la última que abrí fue Mastodon, se llamaba. Sí, Tiene también mucho que está el no Blue entro. Sky. De esa no me registré. Pero bueno, muchas gracias por tu tiempo y espero que tengamos una segunda ronda donde pudieras compartirnos algo técnico y que nos muestres comandos, código o algo que creas que es muy interesante. Bueno, ya para terminar, no sé si quisieras compartir algo que no platicamos. No se me ocurre nada. Bueno, a lo mejor con un último pensamiento diría que algo en lo que yo no he estado muy involucrado y que ahora veo que tal vez es una oportunidad que pude haber aprovechado mejor es las comunidades de ciberseguridad. Esas, en realidad, yo no he estado tan involucrado, pero lo que he escuchado de retroalimentación de ellas es que son muy buenas, no son perfectas, creo que siempre hay conflictos en todas las cosas del mundo, ¿no? Pero lo que he escuchado es que vale mucho la pena
involucrarse en estas comunidades de seguridad. Tenemos, por ejemplo, Hackspaces. No sabría decirte de alguno tal vez muy interesante porque no estoy tan involucrado, pero también hay conferencias como Besides de Ciudad de México, HackGDL en Guadalajara, en Monterrey, no recuerdo el nombre, pero les recomiendo mucho que se involucren en esos temas. De hecho, creo que en Ciudad de México, no sé si es viernes, bueno, a la fecha que estamos grabando es 22 de marzo, según recuerdo es el 27 de marzo, según yo es viernes. Creo que hay un evento que se llama No Trust Sec, que yo solía asistir en el pasado, y creo que ahorita anunciaron que iba a haber evento, pero creo que es en sitio, ya no lo hacen online. Quizá la gente que le interese por ahí podría contactar. Creo que están en X o Twitter, también como NotFosec. Y bueno, ahí hay mucha gente muy interesante. La verdad es que hay mucha gente de muy buen nivel. Los organizadores son muy pro. Así que igual, alguna recomendación por ahí, si pueden ir en Ciudad de México, por ahí estarán también. Y sí, la verdad es que estoy de acuerdo, es que a mí me sirvió mucho el estar como muchas comunidades y eventos y meetings y cosas de ese estilo. Sí. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y espero que esta conversación les sirva a muchas personas y que puedan tomar los mejores consejos, hacks, lo que sea. Y bueno, nos vemos en una próxima entrevista. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Mucho gusto, Javier. Igualmente, gracias.